¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de Pablo Muñoz de Turrieta. Estoy leyendo el cuarto capítulo titulado La identidad de género. En este episodio voy a compartir la disforia de género y la hipótesis del atrapado en el cuerpo equivocado. Recordarte que en el episodio anterior ya comenzamos a revisar la disforia de género, así que lo puedes escuchar primero, así como el resto de episodios, para que puedas entender el hilo del libro. Bueno, empiezo. Un artículo usado como caballito de batalla por los ideólogos del género fue el publicado en el diario Wall Street Journal en el 2013 por Robert Sapolsky, profesor de biología de la Universidad de Stanford en California. El artículo, atrapado entre hombre y mujer, no es en sí un artículo científico, sino meramente de alcance popular, pero que, sin embargo, al pretender encontrar una respuesta a la disforia de género, captó la atención popular y de los medios, ya que pretende ofrecer una explicación potencialmente atractiva para los ideólogos del transgénero, especialmente en relación a personas que no padecen anomalías genéticas, hormonales o psicosociales. Hay que remarcar que, incluso si Sapolsky tuviese razón por algún motivo, la ciencia no respalda su argumento hasta el día de la fecha. Sapolsky propuso una explicación neurobiológica sobre las diferencias entre el cerebro masculino y femenino y la posible relevancia de estas diferencias al buscar una explicación al por qué una persona se identifica como del género opuesto, proponiendo que quien se siente varón en el cuerpo de una mujer es porque en realidad tiene un cerebro, entre comillas, masculino y viceversa. Según Sapolsky, las personas transgénero podrían tener una estructura cerebral más similar a su identidad de género que a su sexo biológico, las cuales probablemente contribuyan a las diferencias entre los sexos en el aprendizaje, las emociones y la socialización. Esta no es más que una hipótesis a comprobar, pero ¿qué motivó al investigador a afirmar, tal vez apresuradamente y sin pruebas, que, sorprendentemente, a veces hay personas que nacen en un cuerpo cuyo género es distinto al propio? Es decir que, para Sapolsky, una persona trans está atrapada en el cuerpo equivocado, dejando de lado el cerebro. Por supuesto, pero esta explicación no hace más que complicar las cosas, ya que hay que tener en cuenta que el cerebro no es un órgano aislado del resto del cuerpo. De hecho, el cerebro está en constante comunicación con diferentes partes de sí mismo y del sistema nervioso, el cual se extiende por todo el cuerpo. Esto lo hace por medio de, entre comillas, mensajeros químicos, conocidos como neurotransmisores, los cuales controlan virtualmente todas las funciones del cuerpo, desde sentirse feliz hasta la regulación de las hormonas, el control del estrés e incluso la presión sanguínea. Entonces, si una persona nació en el cuerpo equivocado y su cerebro es el del género opuesto, ¿cómo puede ser que el cuerpo sea el equivocado si en definitiva es el cerebro el que controla las operaciones del organismo, desde las hormonas que actuaron en la formación de los genitales hasta las emociones que experimentamos? En todo caso, deberían decir que la persona tiene no solo el cuerpo equivocado, sino también el cerebro equivocado, en una especie de cartesianismo craso, en el cual la mente no tiene ninguna relación con el cuerpo, más anticientífico y antirrealista imposible. No por nada el problema de quien padece disforia de género es un problema de percepción de lo real, como veremos más abajo.
La pregunta que todo investigador serio se tendría que hacer no es si de hecho existen diferencias entre el cerebro de un transexual y de un individuo que se identifique con un género que se corresponde a su sexo biológico, sino, por el contrario, se debe preguntar si la identidad de género es un rasgo fijo, innato y biológico, especialmente cuando no se corresponde con el sexo biológico, o si hay causas ambientales o psicológicas que contribuyan al desarrollo de la percepción de la propia identidad de género como opuesta a la biológica en esas personas. El tratar de asociar un rasgo psicológico o una determinada conducta con una morfología cerebral en particular por medio de imágenes cerebrales tiene grandes limitaciones metodológicas. Y ni qué decir cuando se trata no de una conducta, sino de una pretendida, entre comillas, orientación sexual o, entre comillas, identidad de género, las cuales son nociones en sí mismas vagas y sin substrato científico. Los psiquiatras Meyer y Mahug son contundentes al respecto. Estos estudios no pueden, al menos de momento, brindarnos pruebas estadísticas ni demostrarnos un mecanismo biológico plausible lo suficientemente sólido como para refrendar la conexión causal entre una característica cerebral y el rasgo, conducta o síntoma en cuestión, para ratificar una conclusión de causalidad, incluso de causalidad epidemiológica. Es necesario que llevemos a cabo estudios de cohorte longitudinales prospectivos con un grupo fijo de individuos a lo largo de su ciclo de desarrollo sexual, cuando no de toda su vida. Esto se debe a que una persona lleva muchos años actuando y pensando de una forma determinada, por lo que podemos afirmar que las conductas adquiridas afectan la neuroplasticidad propia del cerebro, la cual lleva a que se produzcan cambios cerebrales. Entonces, incluso si se encontrase una diferencia cerebral entre un hombre transexual y un hombre que no padece un trastorno sobre su propia identidad sexual, estas diferencias cerebrales podrían haber sido generadas por la conducta correspondiente, como de hecho pasa con muchas otras conductas que modifican el cerebro. Es por eso que no se podría probar si esa diferencia es lo que causa la, entre comillas, identidad de género. En conclusión, la evidencia científica respalda el hecho de que un niño o niña desarrollado normalmente desde el punto de vista físico es, de hecho, niño o niña. Las pruebas disponibles por medio de imágenes cerebrales y la genética no demuestran que el desarrollo de una identidad de género distinta del sexo biológico sea algo innato, sino que se debe buscar la respuesta en otros factores sociales y psicológicos, como por ejemplo las experiencias vividas. Una explicación realista de la disforia de género. Es poco lo que se sabe acerca de la discordancia entre la propia identidad sexual y el género. Dentro de la psicología y la psiquiatría, varios investigadores han adoptado clasificarla dentro de la misma categoría que otros tipos de disforia o rechazos del propio cuerpo, tales como la anorexia y la bulimia. Estos sentimientos con respecto al propio cuerpo pueden llevar a ideas equivocadas y peligrosas, como el caso de la persona anoréxica, que se percibe obesa cuando en realidad padece desnutrición. En el caso de la persona transgénero, ésta hace una suposición desordenada con respecto a su identidad como hombre o mujer y sin tener ningún fundamento en la realidad física, tal como pasa con el bulímico o anoréxico que cree peligrosamente que tiene sobrepeso. La persona es entonces víctima de un problema de percepción de la realidad, por lo cual la terapia se enfoca no en acomodar el cuerpo a esos sentimientos y pensamientos errados, sino por el contrario a ayudar al paciente a encontrar modos para aliviar esta tensión
y poco a poco aceptar la realidad de sus propios cuerpos. Este tipo de terapia se apoya en serios principios médicos y en un entendimiento correcto de la salud mental y física de la persona, ya que el fin de la medicina no es el satisfacer los deseos del paciente, sino el restaurar su salud física y mental. En respuesta a la politización de la Academia Americana de Pediatras, la cual no condenó los peligrosos tratamientos afirmativos, un grupo de doctores disidentes formaron su propio Colegio Americano de Pediatras. Su presidente, la eminente doctora Michelle Cretella, explica la realidad de la disforia de género. Una niña con anorexia nerviosa sostiene la persistente y errada creencia que es obesa. Una persona con un trastorno dismórfico corporal tiene la convicción errada de que es deforme. Una persona con un trastorno de la integridad corporal se identifica como discapacitado físico y se siente atrapado en un cuerpo normal. Estos últimos individuos están tan estresados por su condición que buscan tener intervenciones quirúrgicas para que las amputen miembros sanos e incluso para que les desmiembren la columna vertebral. Todos estos casos nos llevan a pensar que la disforia de género tiene muchos paralelos con estas condiciones, especialmente con el trastorno de la integridad corporal, el cual es una enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Las similitudes con lo que pide la persona trans son demasiadas como para obviar. Esto nos hace entender el por qué, si no se trata adecuadamente un caso de disforia de género, estamos ante el principio de una tragedia. Duración de la disforia de género, permanente o transitoria. En cuanto a la duración de la disforia de género, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, se señala que, de aquellos niños y jóvenes que manifiestan disforia de género, del 70 al 97% de varones y del 50 al 88% de las mujeres la superan al llegar a la edad adulta. Y el Manual de Psicología y Sexualidad de la Asociación Americana de Psicología afirma que la gran mayoría de niños y niñas con disforia sexual terminan aceptando su sexo de nacimiento, el cual corresponde a los cromosomas XX para la mujer y XY para el varón, al llegar a la adolescencia o la edad adulta. El doctor James Cantor, reconocido científico sobre la conducta sexual y profesor de psicología de la Universidad de Toronto, realizó importantes estudios al respecto. En un análisis de 11 estudios de gran escala, Cantor demostró que entre el 60 y el 90% de los niños que se identifican como experimentando un género distinto al sexo biológico y sin haberse sometido a operaciones de reasignación de características secundarias, terminan superando la confusión. Y otro importante estudio de 2008 sobre el tratamiento de jóvenes transexuales llegó a la conclusión de que entre el 80 y el 95% de los niños que manifiestan disforia de género terminan aceptando su sexo biológico al llegar al final de la adolescencia. El experto más importante en el mundo al respecto es el doctor Kenneth Zucker, quien estuvo a cargo de la Clínica de Identidad de Género, la más renombrada en su rubro, y que por cuestiones puramente ideológicas y políticas fue cerrada por el gobierno de Canadá en el 2015. En el año 2012, el Dr. Zucker publicó junto a su equipo de trabajo el modelo de desarrollo biopsicosocial para el tratamiento de niños con trastorno de identidad de género, el cual constituye el estudio más completo, fruto de 40 años de investigación sobre el tratamiento para niños con trastornos de identidad sexual
ahora llamado disforia de género. Una de las revelaciones de este estudio, nuevamente, es que esta condición no es permanente. Para los niños que se presentan clínicamente con el diagnóstico de trastorno de la identidad de género, los estudios de seguimiento a largo plazo sugieren que esa identidad de género no es necesariamente fija. La mayoría de los niños seguidos longitudinalmente parecen haber superado el diagnóstico de trastorno de identidad de género cuando se los vio en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana, y también parecen haber diferenciado una identidad de género que coincide con su sexo de nacimiento. En otras palabras, la identificación de un género distinto al biológico es algo que con frecuencia se corrige por sí solo. Por eso decimos que las políticas de reasignación de género por medio de bloqueadores hormonales e intervenciones quirúrgicas es un gran error que termina arruinando la vida de muchos. Y uno de los dramas principales de algunos programas de educación sexual es que alientan la administración de hormonas y las intervenciones quirúrgicas, mintiendo en lo respectivo a lo que afirma la ciencia y la medicina. Por lo tanto, si bien existe un grupo muy pequeño de niños que, al percibir los distintos roles en ambos sexos en la cultura y explorando cómo encajan, comienzan a imitar al sexo opuesto, generalmente este comportamiento desaparece con el tiempo. Es un gran error el tratar este comportamiento administrando hormonas que retrasen la pubertad en los niños con el pretexto de que la cirugía de cambio de sexo será más efectiva en el futuro, porque estos medicamentos impiden el crecimiento y la maduración en esos niños y, en caso de desistir, hay un alto riesgo de esterilidad en ellos, dado que hasta el 97% de estos niños terminan abandonando su confusión y maduran naturalmente si no se los trata hormonalmente. Estas intervenciones médicas no son más que un grave abuso infantil. Varios estudios científicos han tratado de buscar alguna causa o explicación a la discordancia entre el género y el sexo biológico, los cuales presentaremos abajo. Pero antes, en la siguiente sección, queremos presentar la historia de un amigo nuestro, Walter Hyard, quien fue una de las primeras víctimas de la nefasta ideología de género. Y bueno amigos, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo la historia de Walter Hyard. Comparte este episodio si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal y apoya al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.